Bueno, muy bien. Buenas noches, espero que estén todos bien. Eh, bueno, esta es la charla de instrucciones del retiro para aquellos que van a hacer el retiro eh, y para aquellos que no van a hacer el retiro. eh, Como les conté un poco en el chat o los que en la lista de difusión, este retiro de estos 3 días tiene un solo tema que es el origen dependiente. ¿Sí? Después vamos a pasar a charlar un poquitito hoy del origen dependiente. Y nos vamos a explayar bastante mañana y un poco más el domingo. Primero voy a simplemente dar algunas pequeñas indicaciones. Muchos de ustedes ya han hecho retiros eh, de Twin y saben un poco cómo es las indicaciones generales, pero me gustaría recordarlas. En líneas generales, ustedes saben, bueno, cada uno tiene un objeto de meditación, ¿sí? Que puede ser el amor benevolente, o sea, cualquiera de los 4 Brahmas Viharas, cualquiera de los 4 sentimientos divinos, el amor benevolente, la compasión, la alegría empática o la ecuanimidad. Algunos tienen como objeto de meditación la respiración. Y lo que hacemos en la meditación es simplemente llevar la atención a ese objeto y estamos suavemente en contacto con ese objeto de meditación. ¿Sí? Eso es una parte del trabajo que hace el meditador y la otra parte es cuando la mente se distrae a través de las 6 Rs o del noble esfuerzo, que es reconocer la distracción, dejarla ir, no alimentarla con nuestra atención, relajarnos, sonreír y volver al objeto de meditación y repetir ese proceso de estar con el objeto de meditación, es la otra parte, ¿sí? Que es el trabajo que uno hace en la meditación. Eh, Como esto lo vamos a hacer mañana por ahí 7 horas, que son las que están planteadas, eh, que para mi gusto, y siempre lo discutimos acá con Mar, son simplemente 7 horas estándar. A mí me gustaría hacer por ahí un retiro con 12 horas de sentada, Siete pero, pequeñas horas mínimas. pero me persigue Maru con un palo por todos lados diciéndome que estoy loco. No, es importante que entendamos qué es un retiro. Un retiro no es un lugar para ponerse serio, no es un lugar para ponerse duro, es un lugar donde primero hay que reconocer la generosidad con uno mismo de darse ese espacio y ese tiempo para poder sentarse largas horas. Y eso es un hermoso regalo que uno se hace a sí mismo, eh, porque va a estar compartiendo con otros esas horas de meditación, aunque cada meditación, cada meditador hace su propio trabajo individual. Va a estar con la mente en un objeto sano, lo que ya es de por sí algo muy favorable. Tiene oportunidad de evacuar preguntas y dudas. Y al estar tanto tiempo en silencio, sentando, la mente suele estar, eh, se suele tranquilizar, ¿sí? Muy fácilmente. Por lo menos con esta técnica de Twin es mucho más fácil para la mente serenarse. Eh, ¿Qué cosas entonces acá son importantes? Esta generosidad que yo les mencionaba a ustedes de estar con el objeto de meditación sin intentar hacer fuerza para concentrarse, hace que la indicación general sea extensiva, ¿sí? Es decir, buscamos que sea algo extenso en el tiempo, que yo pueda estar con el objeto de meditación todo el día y no intensa. No buscamos que sea intensivo, es decir, no ponemos fuerza ni mucha energía en el objeto de meditación o la energía que colocamos para estar con el objeto de meditación, porque eso lo que va a traer es que la cabeza se ponga dura y nos puede doler la cabeza y eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué en líneas generales se hace este esfuerzo? Porque uno no quiere perder el contacto con el objeto de meditación. Pero si uno hace fuerza para mantenerse con el objeto de meditación, la mente se va a poner inquieta
y van a empezar a surgir pensamientos. Entonces, muy tranquilos, muy sonrientes, venir al retiro no es para exigirse, sino todo lo contrario. El retiro es un espacio de serenidad para ustedes mismos, para poder observar cómo funciona la mente. ¿Sí? Yo no puedo observar cómo es el proceso de cognición humana si estoy nervioso, si estoy ansioso, si estoy presionándome, exigiéndome. Eh, entonces, la exigencia está fuera de lugar. De hecho, la exigencia es otra de las caras de la avidez. La avidez es el origen del sufrimiento. Si la exigencia es la expectativa, yo debería poder hacer esto, debería poder sentarme de esta manera, debería poder lograr cualquier idea o expectativa que uno tenga, va a ser contraproducente. Es verdad que uno se sienta con una tendencia mental, y eso está bien, solamente que cuando nos vamos a sentar, esa tendencia o esa intención ya está colocada en el objeto de meditación, y eso es todo lo que hay que hacer. Luego vendrán las distracciones, que no son algo que uno tenga que ahuyentar con un palo, sino que cada distracción es la oportunidad para poder reconocer qué es lo que tenemos que abandonar. Y esto es fundamental que lo entendamos. La distracción es aquello que me muestra qué es lo que tengo que dejar ir. O sea que no es un enemigo, ¿sí? Simplemente lo que tengo que reconocer es que la distracción surge en la mente porque la atención descendió, la atención plena descendió, y surgió una atención malsana hacia algo, hacia un objeto mental malsano o un objeto físico. ¿Sí? Entonces simplemente lo que debo hacer es reconocer eso, no identificarme con eso que surge, que es un obstáculo, un pensamiento que no es el objeto de meditación, una emoción, un dolor en el cuerpo, cualquier cosa que no sea el objeto de meditación va a ser un obstáculo. Entonces lo voy a dejar ir de una manera muy amable, lo tengo que reconocer primero. Se surge, por ejemplo, en mi mente aversión o disgusto, reconozco esa aversión, tengo que reconocer cómo estoy mentalmente, tengo que dejar de pensar en ello, es decir, dejar de prestarle atención, relajarme, traer la sonrisa de vuelta al rostro y llevar la atención nuevamente al objeto de meditación. Si nosotros entendemos entonces que acá hay dos procesos, uno de estar con el objeto de meditación y otro de abandonar el obstáculo, nos vamos a encontrar con la definición de atención plena. Atención plena, sati, así se dice en Pali, viene del sánscrito de una palabra que es smrti, smriti. ¿Sí? Eh, ¿Mica, sos vos? No. Sí, sos vos, porque te dice Isabela. Ah, ok. Eh, Dale, salí y volví a entrar. Esa, esta palabra en sánscrito, smriti, es recordar, tiene que ver con la memoria. ¿Sí? Entonces, atención plena, sati, smriti, es recordar. Y esto es muy concreto en la meditación y en cualquier actividad del día. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con un objeto de meditación, en realidad lo que está ocurriendo es que estoy haciendo un recuerdo continuo de ese objeto, observándolo. Eso es lo que está pasando en la mente. Y cuando aparece una distracción, lo único que ocurrió fue que me olvidé del objeto y recordé otra cosa. Por ejemplo, que tengo que ir a comprar mandarinas, o que hace frío, o que me molesta algo en la espalda.
Eso es un olvido del objeto de meditación. Momentáneamente me olvidé y surgió otra cosa en la mente. La atención plena entonces es recordar que la mente se va a mover. Entonces no nos tenemos que pelear con ese movimiento. Simplemente es aceptarlo como lo que es. Ahora, cualquier movimiento de la mente, inclusive el objeto de meditación, no es mío, no soy yo y no es mi yo. O sea, es muy importante que no nos identifiquemos ni con el objeto de meditación ni con los obstáculos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo me siento y en la sesión de meditación hago 6 Rs, una sesión de 40 minutos, 45, hago 6 Rs 50 veces, no pasa nada. Eso es una buena meditación, porque yo tomé 50 buenas decisiones. Abandonar un obstáculo mental, llevar la mente a un objeto sano. ¿Es cómodo hacer eso? No lo es. Es incómodo, pero de eso se trata el entrenamiento. Pelearse con eso es pelearse con la realidad, es pelearse con la verdad, con el Dhamma. Surge. El obstáculo surge porque están las condiciones. Y no, pelearse con eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Esto nos lleva, poquito a poco, al concepto del origen dependiente. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos, entonces, lo que surge en el presente es Vedana, Vedana, dicho en castellano, que se traduce como sensación, pero que en realidad se lo puede ver como experiencia. Si nosotros tenemos una experiencia o surge una experiencia, esa experiencia que tenemos en el presente no la podemos cambiar. Lo único que podemos hacer nosotros es ver cómo reacciona nuestra mente a eso. Y acá hay algo ya de por sí muy, muy importante, porque la mayoría de las veces nosotros intentamos cambiar Vedana, la experiencia. Lo primero que yo hago es tratar de modificar el afuera. Entonces, si alguien me dice algo que no me gusta, enseguida le contesto para tratar de quitarme no sé, el dolor que me produce lo que me dijo. Cuando en realidad no es que la palabra que me dice me está produciendo dolor, sino lo que produce sufrimiento es la reacción de la mente, que rechaza ese comentario que hizo la otra persona, que no me gustó. Entonces, este trabajo que hacemos en la meditación es poder reconocer esas reacciones de la mente, no identificarnos con ellas y darnos cuenta de que la mente reacciona así. Es una reacción, un reflejo. ¿Sí? Y esto en el retiro se hace mucho, porque uno está todo el día sentado. Entonces va y viene, el trabajo es solamente eso, observar cómo se mueve la mente y dejar ir el obstáculo. Entonces, tenemos que entender que nos tenemos que divertir con la meditación, no ponernos duros. Divertirnos es entender que la mente va a ir y venir. Y cuanto menos nos opongamos a ese movimiento y más lo dejemos ir, más serenidad va a haber en la mente. Es decir, cada vez va a haber menos condiciones para que surjan esos obstáculos. ¿Sí? Eso con respecto a la meditación. ¿Sí? Mañana cada uno va a tener van a venir cada uno con quizás tráiganse un relojito, ¿sí? O no, como quieran los que ya tienen experiencia, y se van a sentar una cantidad de tiempo. ¿Sí? Cuando terminan de sentarse, o sea, hay periodos de sentada, cuando terminan de sentarse, por ahí quieren ir a hacer la meditación caminando. La meditación caminando es igual que la meditación sentada. Voy a estar con mi objeto de meditación mientras camino, la mirada va a estar 2, 3 metros delante mío, y mi mente va a estar con el objeto de meditación. Los ojos van a estar mirando hacia el piso, porque es más fácil, si ando mirando para todos lados, me va a resultar mucho más difícil estar con el objeto de meditación. Y cuando surge una distracción, voy a hacer el mismo proceso mental. Por favor, esto lo menciono sobre todo para los que tengan experiencia, no me digan que me resulta muy difícil meditar caminando. No empecemos con eso. No tratemos de que la meditación caminando sea igual a la meditación sentada.
Son dos meditaciones en dos condiciones distintas. Disfruten de ambas. No traten de que sean iguales, ¿sí? Porque si no se van a empezar a pelear con la práctica. Esto no es más ni menos que de vuelta, exigencia y expectativa. Yo quiero que, como les dije antes, Vedana, la experiencia presente, sea de otra manera. No, es como es. Es como está la mente y hay que aceptar ese proceso, no pelearse con eso, ¿sí? Entonces van a ir alternando entre meditación sentada y meditación caminando. ¿Está bien? No se enojen entonces con la práctica, simplemente estamos para observar cómo se mueve la mente. Eso es lo que hace el meditador, nada más. No trata de modificar la mente, no trata de dominar la mente y no trata de controlar la mente, sobre todo. Algún día, quizás después de mucha práctica, podamos hablar de qué se trata el control de la mente y se van a dar cuenta que no es como se lo imaginan. Muy bien. Entonces, Eh, recuerden traer algo para compartir al mediodía, ¿sí? Si tienen mucho frío, acá tenemos mantas, pero quieren traerse una extra, pueden traérselo. Si quieren traerse una almohadita para descansar al mediodía, también, ¿sí? Y estas son las instrucciones generales, entonces, ¿sí? Un retiro es realmente llevar a la mente de vacaciones, retirarse momentáneamente de las actividades cotidianas y dedicarnos a hacer una sola cosa. Maravilloso. ¿Sí? No tenemos que cocinar, solo nos tenemos que sentar, estar atentos a lo que está sucediendo en nuestra mente, comer, dormir, y eso es todo, Relajarnos. ¿sí? Y relajarnos en eso, nada más. Entonces el retiro va a ser una experiencia muy, muy, muy beneficiosa para ustedes, ¿sí? Si por el otro lado ustedes tienen expectativas muy altas, vamos a tener que charlar bastante en el retiro para que dejen ir esas expectativas, porque si no, se van a sentir mal. ¿Sí? Esto es muy importante. Hay una pequeña lección detrás de esto que les digo. El nivel, el nivel de nuestro malestar tiene como condición la expectativa subyacente. Cuanto más grande es mi expectativa, más alimento tiene el sufrimiento. Y tenemos que diferenciar entre una intención y una expectativa. No es lo mismo, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. La intención del meditador es llevar su mente con el objeto de meditación y abandonar los obstáculos. Esa es la intención. La expectativa es el resultado de eso. No sabemos cuál va a ser el resultado. Yo les puedo sí garantizar, por experiencia propia y de lo que he acompañado en diferentes retiros, que cuando ustedes tiernamente, blandamente van haciendo este trabajo, la mente se serena y ustedes tienen capacidad para observar otros aspectos del funcionamiento de la mente. Y ese insight de empezar a ver cómo funciona la mente les va a traer a ustedes alivio, porque van a empezar a comprender otras cosas. ¿Sí? Bueno, esas son las instrucciones generales. ¿Está bien? Ah, tráiganse mate si quieren, compartir mate. Y si quieren traerse algo para la tarde para picar algo, pueden hacerlo también. Eh, Me gustaría ahora empezar a hablar del origen dependiente y luego hacemos al final un espacio para todas preguntas que ustedes tengan y dudas. ¿Sí? El origen dependiente en Pali se le llama Paticca Samuppada. Es la médula del budismo. ¿Sí? Las cuatro nobles verdades, ¿sí? Que son eh, en la vida hay sufrimiento, dukkha, hay un origen del sufrimiento que es la avidez, hay una cesación del sufrimiento
y hay un camino que conduce a la cesación del sufrimiento, que es el octuple noble sendero, el origen dependiente es la elaboración de estas cuatro nobles verdades. Si ustedes se fijan, van a ver ¿qué significa origen dependiente? La traducción, ¿no? Significa que todo es dependiente, el origen dependiente. Entonces, fíjense en las cuatro nobles verdades. Tenemos sufrimiento, que es dependiente o es causado por la avidez. ¿Qué es la avidez? Lo pueden escuchar o ver traducido como deseo, ¿sí? La avidez es cuando la mente dice a la experiencia presente, me gusta esta experiencia y quiero más, no me gusta esta experiencia, no la quiero, o yo soy eso. Eso es la avidez. Cada vez que surge eso en la mente, que su manifestación física a veces es que se aprieta la cabeza, se aprieta el cuerpo, es la causa del sufrimiento. Entonces ya tenemos una cosa muy importante, que el sufrimiento, por suerte, no es permanente. Está sujeto a causas y condiciones. Si esas causas y condiciones desaparecen, el sufrimiento desaparece. Esto está buenísimo. Luego que hay una cesación, que es la tercera noble verdad, y que para que exista esa cesación del sufrimiento, o sea, niroda, dukkha niroda, necesitamos hacer el octuple noble sendero, del cual hoy no vamos a hablar de manera profunda, ¿sí? Porque llevaría todo, podríamos hablar todo un retiro de eso. Pero sí nos damos cuenta entonces de que las cuatro nobles verdades están formuladas también como una causa y un efecto, ¿sí? Entonces el origen dependiente es la ley de causa y efecto. Todo lo que ocurre en la vida es condición para algo nuevo. Entonces, vamos ahora les voy a leer un pequeño párrafo, muy cortito, que es está tomado de un sutta, son 4 versos, y en realidad es la, la anécdota de cómo Sariputta, que fue el discípulo en jefe del Buda, el discípulo principal, entra en la corriente escuchando esta declaración, que es, en la entrada de la corriente es el primer nivel de santidad dentro del budismo temprano. Entonces, dice así, él le pregunta a uno de los primeros discípulos del Buda, le pregunta sobre cómo es la enseñanza del Buda y este Arahant es ya un liberado, le responde lo siguiente: de aquellas cosas por las cuales surgen debido a una causa, el Tathagata, que es un epíteto del Buda, es decir, el Buda, ha dicho la causa y también ha dicho que su cesación, ¿sí? Esta es la doctrina del gran recluso. En otras palabras, lo que está diciendo es que todo aquello que surge está destinado a cesar. Y esto parece una pavada. Ah, obvio, claro, seguro. Todo lo que surge desaparece. Sí, muy bien. Eso que nuestro intelecto dice de manera tan categórica que es tan obvio, cuando nosotros lo pensamos con respecto a nuestra propia vida, nos agarra un montón de miedo. Pero ¿cómo? ¿No es tan obvio? Parece que no. Pero todo aquello que nace va a morir. Y esto es muy importante entonces que nos demos cuenta. ¿Sí? Todo aquello que surge va a cesar. Va a surgir debido a ciertas condiciones y cuando esas condiciones cesen, va a cesar. Ahora, el origen dependiente, que como se los acabo de explicar es una versión muy muy cortita, tiene muchas formas de leerlo. Una de ellas es
leerlo a través de lo que pasa en vidas distintas, cómo eso se expresa de una vida a la otra, que no nos vamos a ocupar de eso por lo menos hoy. Pero el origen dependiente es un proceso fijo que ocurre en la mente, una serie de eslabones que es un proceso que ocurre de manera fija, ¿sí? Que tiene que ver qué ocurre en la mente cuando nosotros vivimos en cada instante. Es un proceso que ocurre una y otra vez, con distintos contenidos, pero el proceso es fijo, tiene eslabones, o así se menciona, ¿sí? Entonces, tenemos todo aquello que surge, cesa. La cesación, la muerte, está asociada siempre al sufrimiento. ¿Está bien? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Alguien me puede decir? Nacimiento. Correcto. Hay un famoso chiste budista que dice, eh, una persona se había muerto en un pueblo, ¿no? Y era el borrachín del pueblo. Entonces le preguntan a la mujer de él por qué se había muerto. Y la mujer le dice, se murió de un paro cardíaco. Cuando le preguntan al médico, le dice, no, se murió por la cirrosis. Tuvo una falla hepática y eso le terminó produciendo la muerte. Otros le preguntaron a unos amigos de él y le dijeron que en realidad se había muerto de tristeza, porque tomaba tanto, porque estaba muy triste por la muerte de su hijo. Y cuando le preguntaron a los enemigos de él por qué se había muerto, le dijeron, porque siempre tomó toda su vida. Y en este chiste pasa un Arahant caminando y le preguntan por qué se murió el borrachín del pueblo. Y el Arahant dice, porque nació. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros nacemos, voy a ser un poquito más claro, cuando nosotros somos concebidos, apenas somos concebidos, ya hay envejecimiento. Si ya hay envejecimiento, ya empieza a haber deterioro celular, o sea, enfermedad. Y ustedes saben que la ciencia dice que cada tanta cantidad de años, 7, todas nuestras células cambian. Lo que nos hace observar de que ninguna parte de nuestro cuerpo, de nuestra forma material, es permanente. Entonces tenemos los dos últimos eslabones del origen dependiente: muerte, sufrimiento y nacimiento. ¿Sí? Esto también se puede aplicar a cualquier pensamiento. Los pensamientos también surgen y también desaparecen. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este proceso del origen dependiente, vemos que ya estos dos eslabones nos están trayendo un montón de posibles reflexiones. Todas parecen muy obvias. Cuando hablamos de reflexiones, no estamos hablando de simplemente intelectualmente entenderlos, sino ver que en realidad esto nos muestra que no existe nada que es permanente. Y esto parece muy obvio también. Es obvio que no hay nada impermanente. Simplemente uno mira por la ventana, ve un árbol el mes de mayo y es completamente diferente a ese mismo árbol en el mes de octubre. Está lleno de hojas y en mayo no tiene ninguna. Obvio que es impermanente. Ok, si es impermanente y eso cambia todo el tiempo, nos viene a surgir un gran problema, porque el problema que surge es la idea de yo, la concepción de un yo, la concepción de un alma. En otras palabras, la concepción de algo que es permanente.
Y esto es un tópico muy importante que tenemos que verdaderamente abrir la mente para observar. No hay nada que sea permanente, porque es todo cambiante. ¿Por qué? Por lo que les dije antes. Hay condiciones, hay causas, surgen determinados efectos que a su vez son causas y condiciones para futuros efectos. Entonces, lo único que nosotros tenemos en el universo es surgimiento y cesación de acciones. Eso es todo. Luego viene esta idea, este concepto de yo o de alma, que nos trae un montón de problemas, porque lo volvemos personal a algo que en realidad no existe, porque nosotros no somos la misma persona que cuando éramos chicos, que cuando éramos jóvenes, que cuando éramos jóvenes adultos. Bueno, y algunos se quedan todavía ahí, los que tenemos más edad, los que somos más maduros, etcétera, etcétera. Siempre va cambiando, no solamente cambia el cuerpo, sino que también cambia los pensamientos, la forma de ver, cambian un montón de cosas. ¿Dónde podemos decir nosotros que somos la misma persona? Y esto trae algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque la mente humana solo piensa en conceptos, no tiene otra manera de pensar. ¿Y qué es un concepto? Un sustantivo. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un problema cuando pensamos como sustantivo, porque el sustantivo creemos que es independiente, que no tiene causa. Entonces, si nosotros pensamos en una mesa, por ejemplo, yo les pregunto, ¿una mesa son las patas de la mesa? Y ustedes me van a decir, no. ¿Es la tabla? Y ustedes me van a decir, no. ¿Qué es la mesa? Podríamos decir que es la suma de esos componentes. Es decir, mesa es un concepto. Pero nosotros vivimos cerca de lo de Andrea, en el Bolsón, nevó, y resulta que nos vamos a la montaña, agarramos la mesa, la dimos vuelta y la usamos de trineo. Y de repente, eso que antes era una mesa, ahora es un trineo. Entonces nosotros nos damos cuenta que los conceptos son meras designaciones. Es una forma de decir algo, pero de ninguna manera esa designación es la realidad. Es solamente una manera de decir. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que pasar del nivel conceptual al nivel experiencial, es decir, acción. Si nosotros ahora vamos al tema que nos ocupa, que somos nosotros mismos, nos damos cuenta de que una persona es un montón de procesos físicos y mentales cambiando de acuerdo a las condiciones. Entonces teníamos estos dos eslabones, muerte y nacimiento, que para lo que estamos hablando ahora le vamos a poner nacimiento, que se dice jati, nacimiento de la acción. Hay un paso previo a esto, en el proceso que ahora sí es mental, y que tiene mucho que ver con la construcción o con el armado de lo que llamamos personalidad o yo. ¿Qué es lo que hace surgir el nacimiento de la acción? Las tendencias habituales. La palabra en pali es baba. Baba, la traducción es existencia o devenir. ¿Sí? Desde el punto de vista mental, lo que nosotros estamos observando con esto, con esta existencia o devenir, son las tendencias habituales de la mente. Las tendencias habituales de la mente son los filamentos de la personalidad mediante el cual nos reconocemos como Federico, Violeta, Sabrina, Santiago, Andrea, etc. Esas tendencias habituales
emocionales habituales o tendencias mentales habituales son las que hacen que actuemos, o sea, nace la acción, de una manera que parece ser siempre la misma. Y entonces, en ese eslabón, nosotros mentalmente somos, yo soy siempre exigente, yo soy siempre enojón, yo soy siempre tierno, yo soy, y está siempre esta idea, yo soy. Cuando en realidad lo único que está sucediendo es una tendencia habitual, que nos hace actuar de determinada manera y que por ende nos lleva al último eslabón, que es, como dijimos, muerte o sufrimiento. En otras palabras, esa acción en algún momento termina. ¿Sí? Entonces es muy importante que nos demos cuenta de este proceso. Y es un proceso fijo, no el contenido, pero el proceso sí. ¿Qué es lo que da origen a la tendencia habitual, a la tendencia mental habitual? En el budismo es el apego. ¿Qué es el apego? La justificación. ¿Sí? La justificación de hago esto porque. Justificación, eh, la queja, todo eso es apego. La excusa. Y ese apego surge debido a la avidez, que era lo que hablamos como la segunda noble verdad, ¿sí? Y la avidez surge debido a la sensación, abuédana, es decir, la experiencia presente. Entonces, yo tengo una experiencia presente y va a surgir la reacción a eso. ¿Me gusta? ¿No me gusta o yo soy eso? Eso es avidez. No me gusta porque, y ahí viene el apego, estoy justificando por qué no me gusta. Ya se alimentó ese proceso. No me gusta porque hace frío. Y como hace frío, surge la tendencia emocional habitual. Por ejemplo, si hace frío, yo no me muevo de mi casa. Surge la acción. Entonces ven que hay un momento presente, que puede ser placentero, doloroso o neutral. No vamos a entrar en el neutral. Y a raíz de ahí surge en la mente una cadena de reacciones que pasa en milésimas de segundo. Pasa tan rápido que la persona que no sabe de este proceso mental dice yo soy así. Y lo que no está observando es que esos pasos son pasos fijos y nosotros actuamos como títeres de acuerdo a me gusta, no me gusta, o yo soy eso. Entonces viene un Buda y enseña un Dhamma, una enseñanza, y dice que la meditación es parte de eso, parte del entrenamiento que le enseña. Entonces uno se sienta a meditar, y a medida que se sienta a meditar, empieza a observar, y ahora volvemos a las instrucciones iniciales, cómo uno está con un objeto de meditación, en este caso un objeto sano, tiene una sensación agradable en la mente, y surge una distracción. Ante la distracción surge rápidamente la avidez. Y ante esa no me gusta, surge rápidamente la justificación de por qué no me gusta, ya hay apego. Y enseguida empiezo a pensar sobre eso. No me gusta porque, y lo que me dijo, y cómo me lo dijo, y yo le tendría que decir. Y empezamos a imaginarnos unas cantidades de escenarios, todos ficticios, de cómo debería o no debería haber actuado, o lo que voy a hacer mañana, en el futuro. Y todo eso son fantasías que tienen, en este sentido, un origen malsano, que es no me gusta. Estoy identificándome en cada uno de estos eslabones. Yo soy esto. A mí no me gusta porque cuando lo único que está pasando, volvemos al principio, es que debido a ciertas condiciones surge ese pensamiento o esa distracción. Nada más. Eso es todo.
Pero cuando yo me identifico o lo exagero, ahí viene el problema. Ahí empieza este proceso que termina en sufrimiento. Entonces, vamos a, les quiero mostrar leer un pequeño sutta que se llama Chetana Sutta. Chetana es intención, ¿sí? Todo este proceso está basado en el karma. En el budismo, el karma empieza con la intención mental. O sea, un karma sano, un karma insano, depende de la intención mental que tenga. Por eso se hace tanto hincapié en observar cómo tengo la mente, cómo está mi mente en el presente y desde qué estado mental yo actúo. ¿Se entiende? Si yo actúo desde una mente ávida, que tiene aversión, que tiene duda, que tiene ansiedad, que tiene pereza o que tiene deseo sensual, que quiere estar en otro lado, el resultado de esa intención va a compartir características de esta intención inicial. En otras palabras, si yo siembro una naranja, no voy a tener una manzana. Puedo tener una naranja un poco más dulce, un poco menos dulce, pero va a ser una naranja. Va a compartir esas características. ¿Sí? Entonces, les leo el sutta, es muy cortito, es del Samyutta Nikaya 1238, que son los sermones agrupados temáticamente, y dice, en Sawadhi, Sawadhi es una ciudad, monjes, lo que uno intenta, lo que uno planifica y todo aquello a lo que uno tiende, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. ¿Sí? Ya de entrada es un bombazo esto. Entonces, lo digo de vuelta. Lo que uno intenta, es decir, la intención que uno tiene, lo que uno planifica y todo lo que aquello a lo que uno tiende, es decir, hacia donde la mente tiende, esto llega a ser la base, es decir, llega a ser la condición para que se siga produciendo chitta, conciencia, es decir, para que se sigan produciendo estados mentales. Cuando está la base, es decir, cuando está esta condición, he aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia, es decir, para que esa conciencia, que es el proceso mental que reconoce lo que está sucediendo, continúe. Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, he aquí que se produce la futura renovación de la existencia. El futuro nacimiento, la vejez y la muerte, el dolor, lamento, la pena, el displacer, la desesperanza, es decir, el sufrimiento. Entonces el Buda lo que agrega acá está diciendo que el estado mental es dependiente de la intención. Esto es muy importante, porque ¿qué hacemos en la meditación? Yo tengo la intención de llevar la mente a un objeto sano. Cuando me distraigo, la intención, me dé cuenta o no, está en un objeto insano y tiende a eso y se establece en eso. Por eso es muy importante que ustedes se den cuenta que no pueden ser muy indulgentes con los estados malsanos. Porque si ustedes se quedan pensando en su propio miedo, en su angustia, en su ansiedad y alimentan mediante el por qué, el apego, por qué me pasa esto, se victimizan con eso, están alimentando un estado malsano, están tendiendo, la mente tiende a eso y establece formaciones kármicas que están dando fruto y que van a dar fruto más adelante. Esto es muy importante que se den cuenta, porque ustedes tienen la oportunidad en ese mismo momento de reconocer la distracción, dejarla ir, relajarse y llevar la intención de vuelta a un objeto sano. ¿Cuántas veces tienen que hacer eso? ¿Qué sé yo? ¿7 millones? ¿50 millones? No tengo ni idea. Pero ese es el entrenamiento. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí el trabajo es simple en ese sentido, pero requiere de paciencia, requiere de amor, requiere de blandura mental, de perseverancia.
y de tomarse todo con mucho humor, sobre todo a la mente, cuando empieza con esos delirios. ¿Sí? Ahora fíjense, dice el Buda lo siguiente: monje, si uno no intenta, si uno no planifica, pero uno todavía tiende a algo, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Si yo sé que el Buda nos plantea acá una cosa diferente, es decir, uno no intenta, uno no planifica, ¿sí? Pero la mente sigue teniendo la tendencia a ir hacia un lugar, sigue habiendo proliferación de conciencia. Y ocurre todo el proceso que les mencionamos antes. Pero cuando uno no intenta, cuando uno no planifica y tampoco tiende hacia algo, no hay base alguna para la conservación de la conciencia. ¿Sí? Entonces no se produce todo ese proceso que estamos hablando. En otras palabras, estamos hablando del nirvana, que no lo vamos a definir hoy de ninguna manera. Si quieren mañana o pasado y tienen preguntas sobre nirvana, podemos charlar un poquito, nada más. Pero lo que nosotros entonces tenemos que observar es que la intención es un elemento crucial en nuestro entrenamiento, porque la intención es lo que establece la conciencia. Es es un estado asociado a la conciencia. En este caso estamos hablando de conciencia mental, pero las conciencias están relacionadas con los sentidos, o sea, hay seis conciencias: visual, auditiva, olfativa, gustativa, corporal y mental. ¿Sí? Esto lo vamos a expandir de vuelta mañana y pasado. Entonces nos damos cuenta de algo muy importante, que el origen dependiente en estos últimos eslabones que vimos, que son la sensación, la avidez que surge, que es me gusta, no me gusta, o yo soy esa sensación, el apego, que es cómo justifico me gusta, no me gusta, eso tiende a la tendencia emocional habitual o a la existencia, eso da lugar a la acción y finalmente da lugar a todo el sufrimiento que viene a continuación de eso. Entonces, cuando nosotros observamos esto como un proceso, empezamos a darnos cuenta de algo muy importante. Es solo un proceso que surge y cesa a cada momento. Y cuando tenemos la oportunidad de ver de ese proceso sin decir que ese proceso es yo, mío o mi yo, estamos muy aliviados, muy tranquilos. Entonces uno viene a un retiro y se sienta 7 horas. Y lo único que hace es estar con el objeto de meditación, reconoce la distracción y la deja ir. Y hace eso todo el tiempo. Y lo que no nos damos cuenta, algunos por ahí sí se dan cuenta, que en ese trabajo de dejar ir están actuando sabiamente y por eso se van sintiendo cada vez más tranquilos en el retiro. Porque están, cada vez que ustedes dejan ir una distracción, están ocupados de la cesación de ese proceso. El origen dependiente tiene un surgimiento y una cesación. Están viendo todo ese proceso como algo simplemente causal y condicional, no como propio. Es algo que ocurre. Y entonces se van poniendo cada vez más tranquilos. En un retiro de 10 días, los que lo han hecho saben que el primero y segundo día la mente está un poco inquieta, pero en el día 7, 8 están volando. Pero están volando porque lo que ustedes estuvieron haciendo fue practicando esa enseñanza. Ah, solamente tengo que dejar ir, nada más. Y cuando dejo ir y vuelvo con la mente, estoy observando un proceso con el cual, como no me identifico, simplemente es la condición momentánea, estoy muy aliviado. Lo que hace que sea muy importante entonces empezar a reconocer que la idea de identidad o de yo es algo que involucra de por sí sufrir. La idea de no yo
también involucra sufrir. Entonces, tanto el eternalismo como el nihilismo son dos visiones que tanto una como otra traen sufrimiento. El Buda enseña el camino medio que no es ni una cosa ni la otra. ¿Qué está diciendo el Buda? Cuando uno pregunta si hay yo, y la respuesta del Buda es quedarse en silencio y no dar respuesta. ¿Por qué no dar respuesta? Porque si vos le decís que no hay yo, la persona que va a decir, ¿y si no hay yo, qué hay? O sea que siempre están pensando en que existe algo fijo. La pregunta está hecha desde este lugar de que hay algo que existe, cuando lo único que hay son acciones en cada momento. Y ahí es donde viene a ayudarnos de vuelta la meditación. Cuando se llega a los yanas, a los estados meditativos más profundos, podemos observar por nosotros mismos ese proceso de surgimiento y cesar. ¿Qué es lo que hay entonces? Surgir y cesar en cada puerta de los sentidos y en la mente, pero no hay nadie que lo experimente. No existe el experimentador. Lo que ocurre es que hay un proceso que se llama conciencia, que es el proceso mental que se encarga de reconocer, ah, estoy viendo. Lamentablemente, cuando dice estoy viendo, se involucra ya la idea de que hay alguien y no simplemente de que lo único que hay en el ver solo está el ver, en el oír solo está el oír, en el sentir solo el sentir y en el conocer solo el conocer. Pero no hay un actor detrás. O sea que ven que cuando yo les digo esto, está ocurriendo algo que surge y que cesa, que no es eterno, en el sentido de que no es permanente, perdón, pero tampoco es que no existe. Solo ocurren eventos presentes que surgen y cesan de acuerdo a las condiciones. Por eso es tan importante la intención, porque la intención es la generadora del karma, va a ser la generadora de nuestros estados mentales, sanos e insanos. Este proceso es el que invita al Buda a estudiar, a observar de manera profunda, porque es la puerta para el abandono del sufrimiento. Entonces, nos damos cuenta de que en realidad solo tenemos que practicar. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No solo cuando meditamos, también cuando vivimos. Cuando nos encontramos enojados por algo, no nos enojemos más porque nos enojamos, no nos castiguemos, simplemente reconozcamos que en nuestra mente hay enojo y dejémoslo ir. Ese es todo el trabajo que hay que hacer. Y recordar que la mente se va a mover. Con el cultivo continuo y perseverante y paciente, la mente se va a desarrollar, porque esa es en realidad la traducción. Bhavana es cultivo de la mente. No la meditación sería una traducción aproximada. El cultivo de la mente es lo que nos lleva a que la mente cada vez haya, perdón, menos condiciones para que surjan los estados malsanos. Porque la mente, como dice el Sutta, tiende a algo. Depende qué le demos de comer. En otras palabras, depende cuál sea nuestra intención. Bueno, dicho esto, ahora si tienen preguntas, esperen que acá me están soplando algo. Ah, perdón, claro. Bueno, unas dos palabritas más sobre ayer festejamos Vesak acá, eh, los que vinieron, la pasamos muy bien, leímos un sutta muy lindo.
Y un poco este retiro tiene que ver con el Vesak. El Vesak es la fecha, digamos, la festividad budista donde se conmemora nacimiento, iluminación y el deceso del Buda. ¿Sí? Eh, y es una linda oportunidad para poder sentarnos a meditar y compartir el Dhamma. Este, en este caso lo hicimos un poquito a propósito para que nos coincidiera y la manera de festejar el Vesak es, por supuesto, meditando y justamente hablando un poco del origen dependiente, que los 3 días nos ocupemos de eso. Lo que simplemente leí hoy, estas dos sutas pequeños, es la introducción a lo que va a venir mañana y pasado, que son aspectos por ahí un poco más profundos y elaborados. Por favor, no tengan miedo de preguntar, ¿sí? Es muy importante que si tienen dudas, pregunten. No hay pregunta estúpida, ¿sí? No, pregunten, ¿sí? Sobre su práctica, pregunten sobre lo que no entienden, pregunten sobre lo que ustedes sientan que tengan ganas de compartir. A veces la pregunta que ustedes hacen puede ayudar también a un compañero o a una compañera a aclarar un montón de cosas, ¿sí? Bueno, ahora sí, me quedo en silencio. Ah, mañana los que vienen, empezamos a las 8, traten de venir, no traten, vengan 15 minutos antes, ¿sí? Así podemos empezar tranquilos, sin apurarnos, ¿sí? Eh, y nada más. Lo mismo para los que vienen el domingo y no vienen mañana. Bien, ahora sí, preguntas. Yo te quería preguntar, no sé si puedo preguntar ahora. Sí, dale. Te quería preguntar, porque yo siempre había escuchado deseo, no avidez. Es más fuerte avidez, ¿no? Eh, y te quería preguntar por qué avidez y no deseo, por ahí es muy occidental a veces el deseo, muy moderno. Y la otra pregunta era por la intención, si uno siempre es tan consciente de la intención que tiene cuando hace algo, ¿no? O cuando tiene la intención de hacer algo, las dos cosas. Bien. Mirá, la palabra en Pali, digamos, para la traducción de avidez es tanja. Tanja es, traducido literalmente, es sed. Esa es la traducción literal, ¿sí? Ahora, la palabra para deseo es raga. Eh, Hay un tipo de deseo, por ejemplo, que es chandarraga, que es el deseo sano. Por ejemplo, el deseo de meditar es un buen deseo en ese sentido. El deseo de alcanzar el nirvana, un estado de santidad, también es un buen deseo, inclusive el deseo de entrar en algún yana. El asunto es que a veces es ese mismo deseo el que te detiene, pero como intención original está bueno. Cuando eso se transforma en una obsesión, no tan bueno. Entonces, la palabra tanja, que es sed, puede tener una condición de deseo. La palabra avidez es esta cosa de, eh, a veces se lo traduce también como ansia, tengo el ansia de, que parecería un aspecto más, si te diría, avidez o deseo están más, avidez o ansia están más relacionados con algo que no puedo no tenerlo, ¿sí? Eh, por eso la palabra sed, tengo que calmar esto, es una Insatisfacción. insatisfacción muy pulsante, no necesariamente intensa, pero sí persistente. Por eso a veces se lo traduce como ansia o como avidez y la palabra deseo tiene como menos matices. En cuanto a la segunda pregunta que vos me hacés, sí, uno debería prestar atención a cuál es la intención que tiene cuando lo hace. Y esto hace algo muy importante, que en general cuando uno actúa,
no sabe o no está consciente de cuál es la intención que tiene. Está más preocupado por el objetivo de esa acción que por la condición que genera esa acción. ¿Sí? Te voy a dar un simple ejemplo. Algo que suele pasar muchas veces. Discusiones familiares. Qué lindo ejemplo. ¿Sí? Para dar un ejemplo. Está dos familiares de uno, no sé, el hermano de uno y el padre, o dos hermanos, discutiendo. Y vos estás en el medio y no estás en esa discusión. Y uno tiene, entre comillas, la intención de calmar las aguas. Y, por ejemplo, hace un chiste. Esto es lo que pasa para afuera. Lo que hace que uno por ahí, uno de ellos se ríe y el otro se enoja con vos. Es muy curioso porque vos estás haciendo algo que es un chiste, uno se lo toma en gracia y sale del enojo, y el otro dice, te estás burlando de mí, se enoja más. ¿Pero qué te movió a hacer el chiste? Y acá es donde viene una pregunta que la mayoría de la gente Y la intención parecía buena, ¿no? la intención no estoy muy seguro que era buena, porque lo que no Mm, observó la persona es, vos hiciste el chiste, no, lo que yo quería era descontracturar la situación. Ajá, porque estaba muy contracturada y se estaban peleando. Ajá. ¿Y tu mente cómo estaba cuando estabas viendo la discusión? Ah, no, yo estaba, no me gustaba. Ah, entonces la intención vino de la avidez de no me gusta. Y como no me gusta, ujú, actué frente a ese rechazo. Como no lo soporto, actúo con esa intención. La intención es malsana. mm, Pero si vos reconocés que esa discusión a vos no te gusta, es decir, que en tu mente está surgiendo esa avidez, ese rechazo, esa aversión, dejas ir la aversión. Todo esto es un proceso interno que uno hace. Deja de prestar atención a esa aversión que surgió en la mente, se relaja, lleva la mente al amor benevolente y, por ejemplo, irradia el amor benevolente, por ahí observa la discusión y uno no dice nada. Y por ahí, con esa mente de amor benevolente, dice, ¿podemos parar un segundo y hablar en otro momento? Y uno puede decir, tenés razón, y el otro puede enojarse. No importa. Sin embargo, vos tuviste conciencia de todo tu proceso mental. Al tener conciencia de todo tu proceso mental hasta que vos abriste la boca, tenés muy claro cuál es tu estado mental. Lo que hace que estés abierto a cualquiera de las respuestas que puede haber. O que no digas nada, o que te vayas, o que hagas el chiste. Termina teniendo poca importancia cuál es el resultado de la acción afuera, porque no depende de vos, depende de cómo lo están afuera, y termina teniendo un máximo protagonismo, es cómo está tu mente en todo ese proceso hasta la acción, porque eso condiciona tu karma. Entonces acá la intención, clarísimo, identifiqué la misma situación y la misma de hacer un chiste y generar un conflicto mayor y total, haber actuado, digamos, impulsivamente. Sí, es clarísimo. ¿sí? Porque Sí. actúo desde el rechazo, y como actúo desde el rechazo, la situación me va a traer conflicto a mí. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos que ocuparnos de lo que pasa de la frente para adentro. De la frente para afuera, bueno, eso se ocupa la otra gente. Cada uno se debería ocupar de la frente para adentro. Y luego con una mente imbuida de amor benevolente o de tranquilidad puedo hablar de otra manera. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si yo no soy, perdón. La que quiera. Bueno, si yo no soy yo, son todos pensamientos. ¿Qué soy? ¿Qué hay mío? ¿Hay un ser, un algo?
¿Cuál es tu concepto de ser? Lo que verdaderamente soy, porque si soy pensamientos que transcurren y que cambian, yo no soy nada, entonces eh, hay algo que ve esos pensamientos Sí, el proceso de la conciencia. de autoconciencia. Yo soy conciencia, El proceso, no, no. no. El Buda explicó los 5 agregados. Y fíjate, se llaman 5 agregados. La forma material, que es el cuerpo, digamos, que lo divide en los 4 elementos, que es la materia en estado sólido, la materia en estado líquido, gaseoso y metabólico, calórico, ¿sí? Eso es el primer agregado. La sensación, que es Vedana, lo que estábamos hablando antes. La percepción, que está siempre interrelacionado con la sensación, que es lo que percibe la sensación, es el proceso mental que percibe. Vos tenés una sensación y la percepción dice agradable, desagradable, caliente, fría, ¿sí? Mm, Las mm, formaciones mentales, que son pensamientos, emociones y otras cosas también, intención, atención, todo eso son formaciones mentales, El sentimiento. sentimientos, y la conciencia, que es el proceso mental que relaciona, que reconoce sensación y percepción y formaciones mentales. mm, Entonces el Buda dice que lo que nosotros, entre comillas, llamamos una persona son estos 5 agregados. Son 5 procesos cambiantes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no es igual momento a momento. ¿Es igual tu cuerpo en cada segundo? No. Vos podés no darte cuenta de eso, pero está cambiando. mm, ¿Tu sensación es igual de un momento a otro? No. Tu percepción, por lo tanto, tampoco, porque depende de la sensación. mm, Tus formaciones mentales cambian. Y tu conciencia, que es el proceso que reconoce a los otros 3, y también reconoce lo que ocurre a nivel corporal, también porque lo que funciona reconoce distintas cosas. Entonces vos tenés un montón de procesos funcionando que son cambiantes. ¿Dónde va la idea de ser como sustantivo? ¿Dónde va la idea de yo como sustantivo? Si está cambiando. Por eso no existe, No existe. ¿No no existe en qué existe. sentido? No existe desde el punto de vista de permanencia. Es solamente Mm, un concepto. O mm, sea, que esa idea es también una formación mental. Nada más. mm, Porque cualquier condición cambia, hace que los 5 agregados cambien. mm. Yo, por ejemplo, admiro a la gente que tiene convicciones, pero si todo cambia, no se puede tener una convicción. Es muy interesante lo que vos decís. Es muy interesante. Porque la convicción, ¿sí? Tiene que ver muchas veces con una experiencia que uno ha tenido, ¿sí? Pero también muchas veces está enraizada en la opinión personal. Y la Mm, opinión personal, que es una formación mental, está muy ligada a la idea de identidad. mm, Entonces, cuando alguien no tiene la misma opinión que yo, ¿qué ocurre? Surge Me una enojo. disputa. Exacto. ¿Ves? Entonces ves cómo la convicción y la identidad, la opinión y la identidad están íntimamente relacionadas. Porque yo Mm, estoy apegado a mi opinión, mm, que mi opinión es la verdad y tu opinión no lo es. mm, Entonces, opinión e identidad son 2 cosas que están íntimamente, que se alimentan. El Buda decía
que lo más querido para una persona son sus propias opiniones mm, y que es exactamente eso lo que hay que dejar ir. Él dice Sakai Aditi, opiniones erróneas. Ahora, acá hay algo muy importante de esto, que es darnos cuenta de que no es que no podamos tener una opinión, podemos. mm, El asunto es cuando nos apegamos a esa opinión. mm, Lo que causa sufrimiento no es la opinión en sí, sino el apego que produce la opinión. La identificación que tenemos alrededor de esa opinión. Esto es verdad y todo lo demás es falso. mm, Hay un sutta muy gracioso, no me acuerdo el número, está entre los 70 del Majjhima Nikaya, donde viene una seta y le pregunta al Buda que él tiene la convicción, la siguiente, la enseñanza de él es la siguiente: yo no acepto ni niego nada. Cuando alguien me dice una opinión de algo, yo ni lo acepto ni lo niego. O sea, vive especulando, ¿sí? Y el Buda mm, le hace una pregunta muy sencilla. Le dice, seguramente, si esa es tu visión, también la aplicás a vos mismo. Tampoco rechazás ni te apegás a esa misma visión. Y ahí mm, a la Z se le mueve todo el piso. Porque si yo no me aferro a nada, ni rechazo nada, no lo tenés que hacer a esa misma visión que estás teniendo, a esa propia opinión de las cosas. Entonces la opinión nos lleva muchas veces a actuar sin tener en cuenta cuál es la intención o el estado mental, mm, lo que produce todo un montón de conflictos, problemas, porque no nos damos cuenta de eso. mm, El mejor ejemplo que te puedo dar, discusiones políticas, discusiones religiosas, discusiones deportivas, son opiniones. ¿Qué importa qué es lo que hace el otro si al otro le trae alivio y tranquilidad? Bien por él. Pero O sea cuando que lo importa más que la opinión que uno tiene, la intención que tiene cuando da su opinión. la intención que vos tengas, si es una intención sana, Sana. y cuando vos das la opinión y la persona te dice, mira, yo no estoy de acuerdo con tu opinión, está bien, no Mm, tenemos por qué estar de acuerdo, mm, porque no se trata de convencer a nadie. claro. Cuanto más extrema es la visión, cuanto más fanática es la visión, cuanto Mm, más guerrera es la visión y luchadora es la visión, de fondo hay más miedo. claro. Cuanto más sistema de control se ejerce sobre la persona es que hay miedo de fondo. Mm, Ese miedo de fondo produce una visión extrema porque si no es así, no hay grises. Y la vida es un montón de grises. Ahí es donde está claro. lo complejo. Lo que nos desafía como practicantes es observar cuál es mi estado mental, momento a momento. ¿Sobre qué estado mental yo actúo? ¿Sí? Gracias. Sí, Grace. En realidad iba a ser el comentario ante la primera pregunta, pero terminó con la intención, Sabrina, creo que es tu nombre, por lo que veo ahí. No, Beatriz. Este, Beatriz. Beatriz. Ah, Beatriz, cierto, Sabrina, Beatriz. El tema este, ¿no? De lo que hablabas de la intención, que en definitiva hace a que cada vez, cuando vamos teniendo mayor claridad con la práctica de la meditación, vas, como también hablamos, con Maru siempre hace ese aporte, también tenés que, vos decís, dejar ir, es cada vez abandonar más. Naturalmente, estás en una reunión, hay conversaciones y quizás son menos los aportes de intervención que uno haga, de esas opiniones, como en otro momento, o vas a menos reuniones. No sé, a mí me está pasando que estoy bastante con las decisiones de estar más
con todo este trabajo y un poco reticente a lo social, ¿no? Ok, Lo hago. mirá, de ninguna Sí, manera la intención de la práctica es que nos volvamos Ermitaño. ermitas solitarios, no es la intención. claro, pero ¿Sí? por Eso es muy eso importante tenerlo en cuenta. Pero sí, sí que te des cuenta, pero sí que te des cuenta cuando uno hace algo por un mandato, por una obligación, por una cosa impuesta y no porque verdaderamente uno siente que tiene que hacer eso. Entonces, en Mm, una conversación familiar, cuando uno dice yo hago aportes, eso es una forma de verlo, ¿sí? A veces el silencio también es aportar algo, que es escuchar. mm, Escuchar y es- no tengo por qué decir nada, porque la verdad no hay nada para decir, porque a veces uno siente que la persona que está delante no quiere escuchar, quiere ser escuchada. Entonces sí está bueno para que uno se dé cuenta que uno tiene que empezar a observar también y a aceptar cómo uno se siente. Y nos empezamos ahí a dar cuenta de ahí que hay una red muy tramposa de que yo vivo haciendo cosas para afuera, para quedar bien con tal persona, para que tal persona no me quiera, lo hago porque en realidad me da miedo, entonces actúo. Y nos damos cuenta que son todos estados malsanos. Duda, miedo, ansiedad. Y actuamos como robots. Aprieto una tecla y actúo así. Esa es la tendencia habitual. Pero cuando uno observa la mente y dice, che, no, pero yo tengo esta duda y vas a abrir la bocota y tenés ese momentito donde decís, ah, no, 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 no. Dejo ir esto, me relajo. ¿Tengo ganas de hablar? No, ah, bueno. Y por ahí y tenés una reunión muy tranquila donde escuchaste, te sentiste muy a gusto, aunque digan cualquier cosa, participaste poco porque por ahí los temas no te interesan y podés estar igual con la gente. Por supuesto, quizás empezás a ir a menos reunión porque no te interesa esa temática. Lo que por favor no significa que haya que condenar nada de eso. Porque la vida familiar es eso. Hay un montón de intereses, un montón de cosas y es así. El asunto no es ponerse con el dedito y decir, ah, mirá vos. No, no, no. No subirse arriba de ningún púlpito a criticar a nadie. El único entrenamiento del cual nosotros nos tenemos que ocupar es del nuestro, de lo que está arriba. Lo único que nosotros tenemos que observar es cómo estamos. Y ya eso es un montón de trabajo. Ya eso es un montón de trabajo. Y no sobra para ocuparse la ¿Sí? mente de los demás. Una vez que nosotros hayamos hecho un considerable trabajo con eso, podemos empezar a observar qué le está pasando a la mente del que está delante. Que es el trabajo que hace un maestro. Ah, ok, vamos a ver qué le pasa a la mente. Pero yo tengo que estar, como maestro, tengo que tener claro cómo está mi mente, porque si no, puedo reaccionar mucho a lo que hace, lo que dice el practicante. Entonces, este trabajo de observar cómo está la mente, cómo está la mente, cómo está la mente, también en un momento es como les decía en el sutro, la mente tiende a eso. Ya la mente no tiende a ir hacia afuera buscando la causa del malestar. Se da cuenta enseguida que fue algo, una reacción de la misma mente. El culpable no es el que está afuera, es la propia reacción. Y eso es práctica constante. sí, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Recién saqué una conclusión por algo que, por algo que dijo ella, que no importa quién soy, que importa más si mi intención es malsana o no. Claro, exacto. Lo que importa es qué ocurre en tu acción mental. Fíjate eso. Y sobre Mm, eso vas a estar muy tranquila. mm, Poco importa después si el resultado de esa intención no fue positivo porque la persona lo tomó mal, vos decís, ah, sí, disculpame, no era la intención, pero para vos va a ser claro. Y es muy claro, fácil para atrás. Pero si yo no sé cómo estoy, ahí es donde viene el problema. claro, Porque yo no quiero quedar como mala persona.
Claro. ¿Viste? ¿Y viste cómo la persona, la identidad se metió? ¿Por qué se metió? Porque no estoy atento a cómo tengo la mente, Mm. a la acción que se está ocurriendo en la mente en ese momento. Entonces, ahí es donde viene la idea de persona que trae tanto sufrimiento, esta idea de yo soy así, yo soy asá. La personalidad empieza a ser una telaraña. De hecho, a mí me pasa, o me pasa a mí en lo personal, que a veces soy más peligroso conmigo mismo que con los otros, ¿no? Lo Mm. hemos charlado mucho eso. Y ahí la intención, ¿cómo se describe? Malsana. Malsana, claro. Sí. Obvio, sí. Porque si vos te pegás en Esa la distancia cabeza que hay que tomar. totalmente, porque vos te estás culpando. No Cuando tenés intenciones no amorosas tenés hacia vos intenciones, mismo. claro, amorosas hacia vos. El otro o uno es lo mismo en ese sentido, en el Es sentido lo que mismo. es lo mismo. Si yo me golpeo a mí, si yo me critico, me exijo de más, me juzgo, sobre todo esto, me juzgo, es decir, en otras palabras, tengo una opinión, una convicción sobre mí mismo muy cerrada, es una tontería eso, porque yo solamente puedo tomar una decisión basada en el conocimiento que tengo en ese momento. Ayer hablaba con Violeta algo muy importante, que es cualquier decisión que yo tome en este momento, solo contemplo el presente, no el futuro. Esto es muy importante, porque nosotros tomamos decisiones contemplando posibilidades futuras, y cuando esas posibilidades futuras se vuelven muy pesadas y muy obsesivas, el presente se destruye y me siento mal, porque no salió como yo esperaba. Y no, ¿cómo vas a saber? ¿Vos sabés cómo va a salir? No sabés cómo va a salir, nadie lo sabe. Solamente vos tomás entonces una decisión basado en tu presente. ¿Qué es el presente? ¿Cómo me siento en la mente? ¿Qué estoy sintiendo en la mente? ¿Cómo es mi estado mental? Esa es la llave. Ese estado mental sano siempre tiene un correlato sano en el cuerpo. Si yo tengo un estado mental que yo considero sano, pero mi estómago está hecho así, un apretado, algo ahí es sospechoso, porque no es coherente. Actualmente, los neurocientíficos, por ejemplo, utilizan el término coherencia, o sea, donde lo que está ocurriendo en mente y cerebro, que es mentalidad y materialidad, sea coherente. En otras palabras, mente y sistema nervioso. La mente está en un estado sano, la sensación corporal es de bienestar o de, por ahí, una excitación suave, una sensación de activación suave, Energía. energía, disponibilidad, entusiasmo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo observemos. Pegarnos a nosotros mismos es tener una opinión errónea de una, es no ver que uno tomó una decisión de acuerdo a ciertas condiciones, nada más. La decisión está sometida a condiciones. Entonces, si yo me estoy pegando, tengo que observar ese estado de aversión, de rechazo a mí mismo, dejarlo ir, relajarme, sonreír, llevar la mente al amor benevolente y ser amoroso y observar de vuelta. Eso es una mente meditativa, una mente que observa. Ya si critica o juzga, ya no es una mente meditativa. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Entonces, para los que vienen mañana, nos vemos mañana. ¿Sí? Ah, Fede, la sí, última pregunta, estoy dale. muy preguntón. En caso de que yo pueda ir mañana, es 8 menos cuarto en Boedo. Sí, sí. Si Les tengo querés que venir. confirmar ya. No, no, no. Si querés venir a Soy pasarla. flaquito, soy uno más, pero flaquito. Sí, no hay problema, no hay problema. Vení igual, sí, vení, vení. Entramos todos. Sí, sí, hay lugar, hay lugar.
Bueno, sí, vamos ahora a Sí. compartir mérito. Por ahí los que nunca lo hicieron, simplemente escúchenlo. Cuando se hace una charla del Dhamma, se comparte el mérito de la charla con todos los seres, ¿sí? Después, si algún día quieren, yo les paso la oración completa para que la tengan, ¿sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados aterrorizados, intrépidos sean. Que los afligidos se despojen se de todo despojen de dolor todo y que dolor todos los y que seres todos encuentren seres alivio. encuentren Que alivio. todos los Que seres todos los compartan seres este compartan mérito este y así mérito hemos y adquirido así para el hemos logro de todo adquirido tipo de para felicidad. todo Que los seres que habitan en el espacio y la tierra, felicidad. Devasina, En el que cielo y la sean tierra, poder, es gran compartan este poder, mérito compartan este nuestro mérito y que nuestro, por mucho que por tiempo mucho protejan la tiempo dispensación de la vida. realización de vida. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Muchas gracias, gente. Nos vemos Muchas mañana. gracias. Mañana. Chao. Chao, chao. Chau, chau. Gracias. Chau. Gracias. Muchas gracias.